Señor, muy buenas noches, hermanos en Jesucristo. Damos gracias a Dios. Dios te bendice, hermano, que nos ven por internet y que puedan ver este video posteriormente y espero que sea de grande bendición. Y sí te hago una exhortación, amado hermano, que escuches este mensaje porque es ahorita, es en estos tiempos, pues es importante que meditemos y reflexionemos en lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, te recomiendo que lo puedas ver y hermanos que lo ven, recomiéndoselo a otros hermanos, es muy importante. Entonces, muy buenas noches, hermanos en Jesucristo, damos gracias a Dios. Vamos a comenzar este tema, hermanos, un carácter espiritual, un carácter espiritual. Yo creo que una de las cosas primordiales en el cristianismo es tener un carácter espiritual. A veces decimos un carácter cristiano, ¿no? Eh, un carácter espiritual. La meta de todo cristiano, hermano, es la vida eterna, ¿sí o no? La meta de todo cristiano es la vida eterna. Y te voy a decir, y todos sabemos que nada nos vamos a poder llevar de esta vida, nada, nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y así desnudo volveré. Dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó. Pero lo único que nos podemos llevar, hermanos, de esta vida es un carácter espiritual. Un carácter, hermano, verdaderamente piadoso, que es la meta, hermano, que cada día nosotros vayamos creciendo en mi carácter, ya no sea carnal, sino espiritual. Hoy en día, hermanos, todos sabemos que cuando nace un niño, hermano, se le enseña muchas cosas. Se le enseña muchas cosas desde que empieza a gatear o empieza a caminar. Hermano, se le enseña muchas cosas para que vaya desarrollando ¿qué? Sus habilidades, para que vaya desarrollando sus habilidades y un carácter y pueda después caminar. Eso es cuando nace un niño. Cuando nace un niño ese es el procedimiento, ¿no? Se le alimenta y va desarrollando. Mucha gente los lleva a clases de motricidad, creo, los lleva a natación para que vayan haciendo ágiles, hermano, empiecen a gatear, a caminar y después a correr. Entonces, hermano, eh, el, el, el nacimiento de un niño es muy parecido, hermano, al nuevo nacimiento, al nuevo nacimiento. Yo creo que es uno de los puntos muy importantes. Hoy la gente quiere aprender muchas cosas, quiere, quiere aprender muchas cosas de la Biblia y lo que se deben de estar preocupando ahorita mucha gente es si verdaderamente han nacido de nuevo, porque Jesucristo viene. Jesucristo viene y verdaderamente he nacido de nuevo. He nacido de nuevo. Vamos allá primera de Pedro capítulo 2 para ir entrando. Dice la bendita palabra de Dios. Les dije segunda de Pedro, primera de Pedro, ¿no? Luego les dije segunda, pero es primera. Para todos los que andan en internet, es primera de Pedro, perdón. Dice la bendita. eh, entonces, el nacimiento y el crecimiento de un niño, el objetivo, hermano, es poder, el objetivo es de que este niño crezca o esa niña crezca, hermano, y producir una vida útil, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos que van naciendo se desarrollen bien, que vayan creciendo bien, que sean de un carácter firme, para una vida útil en la familia y en la sociedad. Eso es lo que la gente pretende. Yo quiero que mi hijo vaya creciendo bien, que se vaya desarrollando bien, que vaya desarrollando un carácter, que vaya verdaderamente aprendiendo, ¿no? Y para que sea útil, al rato se va a casar y va a tener una familia, pero que también sea un hombre o una mujer de bien para la sociedad. Y ese es el propósito de cuando nace un niño, que sea un hombre o una mujer de bien
para la familia, para la sociedad, ¿no? Entonces vamos a ver algo muy importante porque hasta ahora pues uno va entendiendo más profundamente los versículos que hace años pues uno decía pues ya me lo sé, pero cuando profundizamos y lo vemos de, hermano, cada día Dios nos va mostrando de una manera diferente. Dice el capítulo 2 de Primera de Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detractaciones. Y dice el versículo 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces, el objetivo, hermano, de nacer en la vida secular es de ir desarrollando y formando una persona para bien, para las familias, para la sociedad que vaya creciendo y desarrollándose bien. El propósito, amados hermanos, de nacer de nuevo, hermano, el objetivo es de producir una vida unida a Dios. El objetivo de haber nacido de nuevo, hermano, por medio de la palabra, porque este es el contexto. Si ustedes leen versículos más arriba, hermano, en el capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí está hablando de renacer, de un nuevo nacimiento. Por eso es muy importante, hermanos, y ahorita vamos a ver, si yo les preguntara ahorita, hermano, ¿qué evidencias hay en tu vida de que has nacido de nuevo? ¿Qué me diría? ¿Qué evidencias ves en tu vida que digas, yo soy nacida de nuevo? Es algo que nos debe de preocupar. Ahorita estamos enseñando cosas todo es bueno, hermano, pero yo creo que lo más importante que debemos de enseñar dentro de las iglesias, hermano, antes que todas las cosas, es la salvación. Porque ¿de qué sirve que te enseñemos mucha doctrina y teología histórica, sistemática, si todavía no eres salvo? Si no has nacido de nuevo, la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de concentrarnos ahorita la mayoría, porque mucho cristiano que está dentro de las iglesias piensan que son cristianos, pero aquí, hermano, está hablando, el contexto habla de un renacimiento. Y lo que estamos leyendo dice, desechando, hermano, desechando, ¿no? Desechando pues toda malicia. Todo esto que dice desechando, hermano, quiere decir que los cristianos nacidos de nuevo ya empiezan a dejar muchas cosas. Se quita. Esta palabra desechando quiere decir repudiar, renunciar, rechazar, tirar. Esto que habla aquí, hermano, de las inmundicias y de las malicias y del engaño y de la hipocresía y de la traición, hermano, eso es de la vida vieja de uno, que antes era uno, así éramos. Pero ahora dice la Escritura, desechemos eso, hermano, porque tú cuando naciste de mamá y papá, fuiste creciendo, desarrollando y fuiste desarrollando un carácter carnal, terrenal. Esto que estamos viendo ahorita, hermano, es muy importante para todos los cristianos, que casi nunca se enseña, hermanos. La importancia de formar un carácter espiritual como hijos nacidos no de simiente corruptible, sino de la simiente de Dios, hermano. ¿Cómo ha sido formado tu carácter cristiano? Tu carácter espiritual. Si ya eres nacido de nuevo, si eres una persona nacida de nuevo, tienes que ir desarrollando un carácter piadoso, un carácter espiritual, un carácter conforme, hermano, porque ejemplo nos ha dejado
Jesucristo. Entonces dice, desechando. Eso ya no, nosotros, hermano, esto nos está diciendo que ya vayamos dejando, ya el cristiano, hermano, y aquí podemos ver una evidencia del nuevo nacimiento. Si a veces hay cristianos que se preguntan, ¿verdaderamente ya nací de nuevo? ¿Verdaderamente soy un hijo, una hija de Dios? Entonces, si tú en tu vida, para que vayas dándote cuenta, hermano, y los que nos ven, ¿qué evidencias hay de tu nuevo nacimiento? ¿Qué evidencias hay de que eres salvo? Y esta es una. Ya voy dejando muchas cosas que antes traía. Algunas me están costando trabajo. Ahora, yo no te puedo decir, yo no les puedo decir, eso, hermano, le corresponde a cada uno de nosotros examinarnos. ¿Verdaderamente soy nacido de nuevo? ¿Verdaderamente soy salvo? ¿Soy salva? Porque yo no te puedo decir, tú sí eres salva, hermana, usted sí es salvo, hermano, usted sí es salvo, hermano. A mí no me corresponde eso, hermano. Tú debes de saberlo. Si ya de tu vida pasada estás desechando, quitando todas esas cosas, gloria a Dios, porque es una evidencia de tu nuevo nacimiento, de que eres una hija, un hijo de Dios. Pero, y esto es de ustedes, por eso Pablo les decía a los corintios, examinar a vosotros mismos si verdaderamente están en la fe y si verdaderamente Jesucristo está en ustedes. Entonces, ¿a quién le corresponde examinarse y saber si ya es una nueva criatura, si ha nacido de nuevo, si es salvo, si es salvo? Es a cada uno de ustedes. O sea, aquí pues yo no te puedo decir, hermano. Usted sí es nacido de nuevo, hermano. Usted sí es nacido de nuevo, hermana. Yo no les puedo decir. Ustedes se deben de dar cuenta. O sea, y esto es, si ya eres nacido, esta es una evidencia. Si ya eres nacido y ya eres nacido de nuevo, este, aquí viene otra evidencia. Aquí viene otra evidencia de haber nacido de nuevo. La persona que ya nació de nuevo, hermano, una de las de tantas evidencias que habla la Biblia, porque habla la Biblia de muchas evidencias para que nosotros sepamos si somos nacidos de nuevo, si somos salvos o no. Hay muchas. Ojalá un día podamos tener un estudio sobre eso, pero hay muchas evidencias, hermano, de que la Biblia nos muestra si verdaderamente somos nacidos de nuevo, si verdaderamente ya hemos renacido de la simiente de Dios. Si, entonces, hermano, fíjate bien, ahí mismo dice aquí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detractaciones. Eso ya, desechando. Los que ya nacieron de nuevo empiezan a quitarse todo eso de su vida, todo eso de su vida. Y luego dice el 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, es muy importante, hermano, el carácter que vayamos formándonos desde que nacimos. Y esto depende mucho de dónde naciste. Esto depende mucho, hermano, en qué iglesia naciste. ¿Qué te enseñaron desde el principio? ¿Qué fue lo que te enseñaron? Entonces, aquí hay un mandato muy importante para los nacidos de nuevo. Desear, anhelar, querer, amar. Amar, hermano, tenemos que desear, amar, anhelar. Esa es otra evidencia, hermano, de los nacidos de nuevo, que queremos, hermano, las cosas de Dios.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que aman y meditan en la ley de Jehová. Esa es otra evidencia, hermano. Entonces, el desear, hermano, dice desear la leche espiritual no adulterada. Entonces, cuando una persona, hermano, en los primeros años que recibiste a Cristo, tu hambre es de las cosas de Dios, hermano, es una evidencia de haber nacido de nuevo. Pero si no anhelaste cuando te convertiste a Cristo, no anhelaste la palabra de Dios, no anhelaste, querías verdaderamente aprender, escuchar, meditabas, reflexionabas, hermano, sí tienes que meditar en eso. Ay, pues yo nomás creí en Cristo y me empecé a congregar y ya. Pero nunca me ha llamado la atención leer o escuchar la palabra de Dios. Nunca me ha llamado la atención, no lo deseo, me aburro, no quiero escuchar ya, a veces pues ya nomás voy a la iglesia, pero no pongo atención. Eso, hermano, por eso es importante que nos examinemos. Si al principio tú anhelabas, tú deseabas estar en la iglesia y escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, esa es una evidencia del nuevo nacimiento. Como niño recién nacido, deseabas la leche, deseabas la doctrina, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no lo deseabas, sí te debes de examinar. Sí debo de meditar. ¿Por qué ya no me llama la atención? Porque llegó el momento que hubo gente que ya no le llamó la atención la palabra de Dios. Y ahorita se alejó de alimentarse de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, hermano. Entonces, el desear la leche, hermano, es una evidencia del nuevo nacimiento. Y no es una opción, hermano, ¿eh? No es una opción, es un mandato del Señor. Pues, no es por si quieres, hermano, o si te parece, no, es un mandato del Señor desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Por eso fíjate bien lo que te voy a decir, porque ¿por qué a mucha gente no tiene el carácter o no ha formado el carácter de desear? Porque eso nos corresponde a nosotros, hermano. Así como nosotros nos correspondía cuando en lo secular, cuando nacimos, hermano, se fue formando un carácter, a lo mejor deseabas estudiar, hacer un deporte. Entonces no hemos deseado, no hemos tenido la disciplina, hermano, de ir formando. Y eso sí le corresponde a nosotros, pero dependió mucho de la iglesia donde tú te congregabas, donde tú aceptaste a Cristo Jesús. Y donde Dios ahí naciste. ¿Qué te enseñaron? ¿Qué recibiste? ¿Se formó tu carácter espiritual? Porque a veces, hermano, en lugar de formarse un carácter espiritual, en muchos cristianos no hay un carácter espiritual. Hay un carácter, hermano, secular. Hoy en día podemos ver dentro de muchas iglesias, hermano, que en lugar que como hijos de Dios formemos y nos disciplinemos y aprendamos un carácter espiritual, hermano, tenemos un carácter secular. Somos sensuales. Nos dejamos llevar por las emociones y los sentimientos. Eso es lo que pasa. Esos son los cristianos sensuales que todavía se dejan llevar por las emociones y los sentimientos y no son con un carácter formado espiritual, acomodando. Pablo le dijo a los corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hermano, no es una opción, hermano,
desear, es un mandato de Dios. Y si tú no empiezas a disciplinarte, a desear, porque es lo que eres, una persona nacida de nuevo. Tú no puedes seguir con el carácter que desarrollaste en tu vida vieja. Tu carácter debe de haber ya cambiado. Tu carácter ya debe de ser diferente. Ya no debes de comportarte igual, ya no debes de hablar igual. Ahora, como hijo de Dios, si yo nací de nuevo, debo desear la leche espiritual no adulterada, porque eso va formando el carácter, hermano, y por eso podemos ver a mucha gente que no le gusta estudiar la Biblia, no le gusta leer la Biblia, no le gusta escudriñar, ni meditar, ni reflexionar en la palabra de Dios. Y déjame decirte una cosa, quien va a formar tu carácter espiritual no es el pastor, ¿eh? ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. No es el maestro, de doctrinas tampoco. Por eso es importante, hermano, que tengas tu Biblia, la leas. Porque quien va a ir formando tu carácter espiritual es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, fíjate bien lo que pasa hoy en día. El Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña todas las cosas, el que nos recuerda todas las cosas, el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero fíjate bien, el Espíritu Santo utiliza, hermano, medios para que tú aprendas. Por eso en las iglesias hay maestros. O sea, el Espíritu Santo es el que te guía, te enseña, te recuerda todas las cosas. Pero también utiliza a las personas para enseñarte. Pero sin dejar de tomar esto en cuenta muy, quien te va a enseñar a través de ese hermano, de esa hermana, es el Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes, entonces yo voy a buscar al mejor maestro de las Escrituras para que me enseñe. No, porque el que te va a enseñar es el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nos desviamos y andamos buscando en internet, yo quiero escuchar a este, porque este es maestro de la palabra de Dios. Él no va a formar tu carácter espiritual. Quien va a formar tu carácter espiritual es el Espíritu Santo de Dios. Si ya naciste de nuevo, debes de obedecer, debes desear, debes de disciplinarte. Así como eras bien disciplinado para ir a la escuela, para estudiar, para trabajar, éramos disciplinados o eras disciplinado y deseabas una carrera y deseabas un trabajo y deseabas esto. Ahora, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, debemos de desear que ahí se va a ir formando mi carácter espiritual. Ahí se va a ir formando nuestro, hermano, nuestro carácter espiritual. Entonces, y cuando se va formando un carácter espiritual, mi anhelo y mi deseo, mi carácter y mi disciplina es obedecer a Dios. Es hacer su voluntad. Cada día, hermanos. Eso es muy importante. Entonces debemos de ir disciplinándonos, hermano, y formando un carácter espiritual. Deseando, hermano, cuando ya tu carácter se va desarrollando, cuando tu acercamiento a Dios, tu comunión, tu relación con Dios va creciendo y tu carácter espiritual va creciendo, ¿sabes qué empieza a suceder? Empiezas a buscar las cosas de arriba, no las terrenales. Y podemos ver hoy en día, hermano, estaba estudiando también el libro de Malaquías, en el tiempo del profeta Malaquías, hermano, ¿saben cuál era la condición del pueblo de Dios y de la gente de aquellos tiempos? Cuestionaban el amor y la verdad de Dios. ¿Cómo está ahorita el mundo? Y me gusta leer mucho Malaquías porque eso estaba sucediendo antes de la primera venida de nuestro Señor o del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en la misma situación antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gente en aquellos tiempos cuestionaban la verdad y el amor de Dios. Los líderes espirituales, los que tenían la ley, el conocimiento de la ley,
estaban fallando. Estaban despreciando la mesa del Señor. Estaban despreciando la ley del Señor. ¿Sabes cómo estaba el pueblo? Bien secularizado. O sea, buscando las cosas seculares, las terrenales. Así estaba antes del nacimiento de Cristo, antes de que naciera, viniera por primera vez el Señor. Así estaba el mundo. Y el pecado abundaba tremendamente. Los líderes, en lugar de, de hablar la verdad, porque dice, a ellos se les había dado la ley y la sabiduría, hermano, no. Le sacrificaban lo peor al Señor. Por eso Malaquías dice, el pueblo me robó. Y luego dice que en aquellos tiempos, hermano, eh, la gente iba y lloraba, lloraba delante de la presencia de Dios. Y fíjate bien, lloraba, pero no se arrepentía. Y así hay mucha gente hoy en día. El remordimiento no se llora aquí, pero no se arrepiente. Y así está. Entonces, cuando se va formando un carácter espiritual, hermano, como dijo el apóstol Pablo, el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. Cuando se va formando un carácter espiritual, hermano, fíjate bien, dice Colosenses, vamos al libro de Colosenses. Dice Colosenses capítulo 3. Dice, si pues, 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado ¿qué? A la diestra de Dios, hermanos. A la diestra de Dios. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermano, eso es lo que hemos descuidado muchos de nosotros. Como hoy podemos ver, hermano, que la mayoría de los que estamos en las iglesias no tenemos un carácter espiritual. Todavía florece más el viejo hombre en muchos de nosotros que el nuevo hombre, la nueva criatura que somos ahora. Por eso es importante, hermano, que veamos las evidencias. Y yo te lo digo, hermano, que estás aquí y hermanos que nos ven por internet y hermanos que puedan ver este video por internet, que sí te examines a ti mismo y ves si hay evidencias de un nuevo nacimiento en tu vida. Ves si hay evidencias de que verdaderamente has nacido de nuevo. Porque muchos se van a llevar una sorpresa muy grande cuando venga Jesucristo por segunda vez. Porque depende mucho dónde fue donde naciste y cómo te formaste o cómo se preocuparon por formar un carácter espiritual en tu vida. O nomás te dijeron, ya eres cristiano, acepta a Cristo como Señor y Salvador y ya eres cristiano. Se preocuparon los padres a poco no se preocupan por formar un carácter y que desarrolle bien los hijos. Pues en una iglesia el pastor debe de preocuparse, de enseñar buena doctrina, porque dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, el único, hermano, debemos de buscar las cosas de arriba. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, fíjense bien.
Dice la leche espiritual no adulterada. Segunda de Pedro, hermano, capítulo 3, dice la palabra de Dios. Antes bien, fíjate bien cómo la palabra de Dios habla, hermano, del crecimiento. Dice 3:18, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermano, tú debes de ir creciendo, tu carácter debe de ir cada día, hermano, creciendo, madurando. Es el Espíritu Santo, hermano, quien va a formar, quien va a desarrollar un carácter espiritual en tu vida. Ese es el propósito. Tú y yo, hermano, no vamos lo único que nos vamos a poder llevar de aquí es el carácter espiritual, hermano, un carácter semejante al de Cristo. Nada nos vamos a poder llevar. Entonces dice, desear la leche espiritual no adulterada, hermanos. Ahora, fíjate bien, la leche espiritual no adulterada, hermano, es la palabra de Dios, limpia, pura, santa y sin mancha. Porque ahora, hermano, debemos de entender que la ley es espiritual. Hoy a muchos se nos ha olvidado, hermano, que la ley es espiritual, que Dios es espíritu y quien adore a Dios lo tiene que adorar en espíritu y en verdad. Que el carácter, hermano, espiritual de un cristiano, hermano, es desarrollarlo, disciplinarse verdaderamente en buscar las cosas de arriba. Ya no vivir conforme a la carne, porque dice Romanos 8 que el vivir conforme a la carne es muerte, pero el vivir conforme al espíritu es vida y es paz. Entonces la vida cristiana es una vida espiritual. Aunque estamos aquí en este mundo, hermano, ya no tenemos que desechar, tenemos que tirar, tenemos que deshacernos ya de muchas cosas terrenales y carnales, si es que hemos nacido de nuevo. No podemos, es como aquella persona que, bueno, yo, no, como el canto que decía, tengo una semana, un mes con el mismo papá. Dios nos vistió con vestiduras nuevas y limpias. No podemos seguir con los harapos que antes teníamos como vestidura. Resentimientos, odios, lo que decimos aquí, que debemos de desechar todo eso, hermano, de nuestra vida. Entonces, la leche, fíjate bien lo que dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos, dice el apóstol Pablo, dice, 7:14 dice, porque sabemos que la ley que es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. ¿No? Y ahí es cuando empieza a decir, porque aquello que quiero hacer no lo hago, sino que hago aquello que no quiero hacer. Dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice, yo sé que la ley es limpia, pura y sin mancha. ¿No? Ahora, fíjate bien, hermano. La leche en los niños recién nacidos, la alimentación en los niños recién nacidos es muy importante para su crecimiento y su desarrollo. ¿Qué te enseñaron al principio en tu iglesia? ¿Qué te enseñaron? Porque si te enseñaron, no te enseñaron bien, te dieron una leche adulterada, una doctrina adulterada. No, por eso mucha gente no ha formado un carácter espiritual cristiano. Porque muchos en sus iglesias donde nacieron, hermanos, la leche estaba adulterada.
tantas cosas, hermano. La Biblia nos habla de tantas cosas, hermano, cómo han pervertido y corrompido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con cosas que no están en la Biblia. El predicador, el que enseña, el que estudia la palabra de Dios, siempre te debe de llevar a que vivas, que tu carácter sea formado espiritual, no carnal, no terrenal, no vivir conforme a la carne. El predicador te tiene que llevar, tiene que predicar, hermano, una palabra no adulterada, que tu carácter vaya siendo espiritual, que vayas, Pablo dijo, para mí el mundo está muerto y yo para el mundo. Dice Gálatas, que también Pablo le dice a los Gálatas, que los que somos de Cristo hemos crucificado esta carne juntamente con sus pasiones y sus deseos. Entonces, todo eso, hermano, ahora entiendo por qué Dios me da tantos mensajes así. Porque vivimos tanto en la carne y nos interesa más lo secular. Y lo espiritual no le damos la importancia que debe de tener. No nos preocupamos si verdaderamente hay evidencias espirituales en mi carácter que pueda yo entender. Gloria a Dios, soy una hija de Dios nacida de nuevo. Soy un hijo de Dios nacido de nuevo. Porque muchos todavía dudan de su salvación. ¿Seré salvo? Yo no te lo puedo decir. Examínate a ti. Examina las evidencias de un nuevo nacimiento en las Escrituras. Examínate y escudriña la palabra de Dios. Fíjate bien, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice, fíjate bien, voy a leer algo muy importante. Por eso te digo que depende mucho de qué iglesia creciste y qué leche te dieron. Si Nan, Nido, Alpura, Lala, de la Conasupo o Nutrileche. ¿No? ¿Por qué? Porque dice esto. Fíjate bien lo que dice Efesios 4, versículo 11 en adelante. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Así que no crean que es que el pastor tiene que hacer todo. No, ustedes, nosotros los enseñamos, los tenemos que enseñar bien, con una leche no adulterada, una palabra pura, una palabra no adulterada, para que ustedes hagan la obra del ministerio. Para que ustedes también evangelicen. Para que ustedes también hagan la obra. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿No? Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aunque a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Fluctuantes. Ahora, fíjate bien, hermanos, la leche en los niños recién nacidos, hermano, es muy importante para su crecimiento. ¿Qué pasa cuando todos los que han tenido bebés, por lo regular los llevan a los pediatras? ¿Para qué? Para que los revisen el peso, la talla y muchas veces la medida de su cabecita. Un niño que va creciendo bien, hermano, su peso va haciendo bien, su talla va haciendo bien. Y te dice el pediatra, va bien, va creciendo bien, se va desarrollando bien. Por eso es muy importante qué leche tomaste desde un principio cuando tú naciste de nuevo.
¿Qué leche te dieron? Porque muchas veces nos dieron una leche adulterada, una doctrina no pura, una doctrina errada. Y eso ha afectado mucho mi carácter cristiano, mi carácter espiritual. Dice aquí, entonces, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, hermano. El cristiano nacido de nuevo, alimentado, deseando la leche espiritual no adulterada, hermano, no se deja muy fácil dorar la píldora. Hoy estoy aquí y mañana estoy por allá con otros. Y mañana estoy con los mormones, con los testigos de Jehová. No, mejor me regreso con los católicos. ¿Por qué? Porque no fuiste alimentado desde un principio con una enseñanza, con una leche espiritual no adulterada. Y a veces, ay, ya estoy hasta confundido, confundida. Ya no sé qué creer porque allá dicen una cosa y voy acá y me dicen otra cosa. ¿Qué creo? Lo que dice la Biblia, lo que el Espíritu Santo te enseña, lo que el Espíritu Santo te dice, porque toda la escritura, ¿por quién es? Inspirada por Dios. Entonces, si tú no tienes un carácter espiritual, si tú no has nacido de nuevo y no deseas como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, ¿sabes qué va a pasar? Lo que vas a desear va a ser los mejores predicadores, los mejores maestros para que aparentemente te enseñen. Pero quien te debe de enseñar es el Espíritu Santo de Dios. Por eso te debes de hacer un carácter, una disciplina de leer la palabra de Dios. Ya cuando tú lees la palabra de Dios, muchas te vas a dar cuenta rápidamente, hermano o hermana, cuando están adulterando la palabra. Cuando no te están dando una doctrina limpia. Pero si no lees y lo que deseas y anhelas, no, yo quiero los mejores maestros. No, este sí enseña bien. Hermanos, todos nos equivocamos. Quien no se equivoca es Dios. Quien no se equivoca, hermano, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, yo debo de formar mi carácter ya de un hijo, de una hija de Dios, un carácter de nacido de nuevo. Mi disciplina, tengo que desear la palabra de Dios, tengo que desear las cosas de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba. Pero hay muchas iglesias donde enseñan, no hay problema, tú nomás acepta a Cristo, puedes seguir viviendo igual. Y ya desde ahí te alimentaron mal desde un principio. Y cuando vienes a una iglesia donde se esfuerzan, o vas a una iglesia donde se esfuerzan por hacer las cosas de Dios, empiezas a decir que son fanáticos. ¿Por qué? Porque la leche natural, la leche pura, hermano, te va a fortalecer, te va a hacer crecer. Pero la adulterada, ahí te la vas a llevar, jugando la parte muchas veces dentro de las iglesias cristianas. Entonces, sigo leyendo, dice el 15, 14:15, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, ¿ok? De hombres, no del Espíritu Santo, no de Dios, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas que del error. Hermanos, lean la Biblia, estudien la Biblia. Ya les he dicho, hermano, que aprendan a leer la Biblia.
No puedes decir, voy a ver qué me dice Dios. Y aquí la abrí, esto es para mí. Así no se lee la Biblia. Debemos saber qué es lo que está diciendo la Biblia, qué es lo que está diciendo Dios. Tenemos que leer toda la Biblia en su contexto. A veces, hermano, uno de los daños más grandes que, bueno, solamente Dios sabe, pero eso de los capítulos y los versículos, hermano, hay veces que no le, hay veces que tienes que leer la Biblia de corridito para que puedas entender más. Yo siempre les he dicho, empiecen con los libros más pequeños, pero léanlos todos. No lea 5 versículos y luego ya, no, lee toda la carta, todo el evangelio. Y Dios te va a dar, mira, el Espíritu Santo es tu maestro. El Espíritu Santo te va a enseñar, te va a mostrar qué es lo que está diciendo ahí. Y dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces le decía, hermano, la leche, el alimento para un niño recién nacido es muy importante para su desarrollo y su crecimiento. Cuando tú llevas al doctor, a un pediatra, a un niño, y ve ay, pues no, está bajo de peso, no crece, se encienden las alarmas, se encienden las alarmas y dice, algo está pasando. ¿Qué pasa cuando un cristiano no va creciendo? ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios o una persona que está dentro de una iglesia no va creciendo? O dos cosas, que él está estancado, a que crezca, o no ha nacido de nuevo. Eso es importante hoy en día. Nos estamos preocupando este, por el anticristo y todavía ni nacido de nuevo soy. Me estoy preocupando por las trompetas, los caballos del apocalipsis y todavía ni nacido soy. O sea, eso me voy a concentrar hoy, hermano, más en estos meses, en la salvación, en el que verdaderamente mi hermano y mi hermana sepa y me diga, pastor, estas evidencias hay en mi vida y yo soy nacida de nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Pero pastor, no veo ninguna de las evidencias. Hermana, arrepiéntase verdaderamente. Crea en Cristo. Pídale perdón. Pero si ya he visto evidencias en tu vida, dale gloria a Dios. No quiero decir que seamos perfectos, hermano, ¿eh? Pero ya para el nacido de nuevo debe de haber evidencias que ya naciste de nuevo. Debe de haber evidencias. Y tú ya lo sabes. Así que si ya lo sabes, dale gloria a Dios. Eres una hija, eres un hijo de Dios, nacido de nuevo. A lo mejor lo que te falta o nos falta ir disciplinándonos para ir desarrollando un carácter espiritual. Un carácter espiritual, hermanos, ¿no? Entonces dice Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3. Entonces, aquí podemos ver, hermano, que una de las cosas que
que le preocupó al apóstol Pablo siempre, hermanos, era una sana enseñanza. Una sana enseñanza que la gente que vaya creyendo, pues deseara como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y siempre Pablo tuvo mucho cuidado de eso. Y las cartas a Timoteo siempre le dijo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen, ¿qué? Diferente doctrina. Entonces, ten mucho cuidado, hermano, tengan mucho cuidado. ¿Qué es lo que están oyendo hoy en día? Hay muchas doctrinas que se parecen, pero no es la doctrina de Cristo, no es el evangelio del reino, no son las buenas nuevas de salvación. Dice el 4.1, fíjate bien lo que dice el 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y qué, y a doctrinas de demonios, hermano, a espíritus engañadores. Hoy muchos cristianos están siendo engañados. Son estos espíritus engañadores, son hombres, hermano. Son hombres, son predicadores, son pastores, son maestros, son evangelistas o evangelistas, ¿no? Evangelistas. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, hermanos? De nosotros, de nosotros, de nosotros, hermano. Ahorita estamos más preocupados en cosas. Primero me debo de preocupar. ¿Por qué debo de preocuparme por mi? Por eso Pablo le decía: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ahorita voy a entrar a eso, ya me estoy adelantando, ¿no? Pero, ¿para qué, hermano? Para que cuando tú le hables la palabra a alguien, no esté adulterada la palabra. Porque eso es lo que nos mandó el Señor. Aquí teníamos 3 o 4 puntos. Ir, ¿cómo? Ir. Es alcanzar, restaurar, discipular y enviar. Ese es el propósito. Es alcanzar, restaurar, discipular y luego enviar. Eso es, hermanos. Pero a veces hay hermanos que todavía ni son nacidos de nuevo en las iglesias y ya quieren aprender cosas que, no, ¿sabes qué, hermanito? Mira, primero arrepiéntete, sé salvo, discipúlate, restáurate, para que tú seas un hombre, una mujer enteramente preparada para toda buena obra y puedas transmitir una sana enseñanza, una sana doctrina, leche espiritual no adulterada, porque eso depende mucho del crecimiento de los cristianos. Por eso hoy podemos ver, hermano, la falta de crecimiento y de madurez, hermano, dentro de las iglesias cristianas. Porque no sé cómo fueron enseñados en su primera iglesia. No lo sé. No lo sé qué doctrina recibieron desde un principio. Y cuando llegas a leer la Biblia y, ay, pero pues a mí me dijeron otra cosa. Pero ¿y por qué Dios dice otra cosa? Pues porque es Dios. ¿No? Ay, todavía me falta mucho. Entonces, aquí depende mucho dónde aprendimos la palabra de Dios, ¿ok? Eh, y, y no quiere decir que así ya te vas a quedar, ¿no? No. El Espíritu Santo, tenemos que confiar en el Espíritu Santo, en Dios, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pues voy a corregir. Yo creía esto, pero voy a corregir.
yo pensé que era esto así, pero no. Dios dice de una manera diferente. Entonces, ahí donde estábamos, en Primera de Pedro, capítulo 2, todavía faltan dos puntos importantes, que dice, entonces ya vimos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. La leche espiritual es la palabra de Dios y dice no adulterada. Si ya vimos, si tú recibiste una enseñanza adulterada donde creciste o donde naciste, hermano, no te desesperes. Dice, y luego dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis. Para que por medio de ella, ¿qué? Crezcas. Mire, hermano, nosotros como seres humanos, llega a cierta edad donde ya no crecimos, ¿sí o no? Se para el crecimiento. Pero en el nacimiento espiritual, hermano, no hay límite. No hay límite. Tú puedes seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. No hay cierta edad para que diga Dios hasta aquí. O no hay cierta, es todo, ya no vas a crecer hasta aquí. No, hermanos. Tú debes de seguir creciendo, creciendo y creciendo. Cada día más y más y más y más. Fíjate bien, dice segunda de Pedro, capítulo 1. Dice aquí, dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 5 en adelante. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Entonces, el propósito de Dios, hermano, es que crezcamos. Y dentro de las iglesias, hermano, es triste ver la condición de muchos cristianos que sí leen, a lo mejor leen, pero no se han formado, hermano, un carácter espiritual. Hay cosas pues que son espirituales, hermano, y todavía somos sensuales. Nuestras emociones y nuestros sentimientos nos dominan y queremos solucionar esos problemas eh, todavía en la carne. No, hermano, debemos de crecer. Es lo que quiere Dios. Que crezcamos, que maduremos, que nos fortalezcamos cada día más, hermano. Y luego dice, para que crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. No hay límites, hermano, en el nacimiento espiritual, como en el físico, que llega a cierta edad y ya no te crece el pie, ya si te quedaste alto, vas a ser alto, si te quedaste chapito, vas a ser chapito, pero ya no vas a crecer más. Y con Dios no, hermano.
Tenemos que, ¿de qué tamaño será Cristo? Tenemos que llegar a la estatura, ¿qué? Ahorita no le llegamos ni a la uña del dedo gordito. Entonces todavía nos falta mucho por crecer. Y la verdad nos falta mucho por crecer, hermanos. Pero ahorita para que tú puedas crecer, tienes que nacer de nuevo. Para que tú puedas crecer, para que un niño pueda crecer, tiene que nacer primero. Pues ¿cómo va a crecer un niño si no nace primero? Entonces, para que crezca un cristiano, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer y desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y aquí, para salvación, para que crezcas, para salvación. Aquí no está hablando de la salvación, de la redención, hermanos. Sino, dice, esta palabra para que escas para salvación, habla del proceso, hermano, de la santificación. Habla del proceso, hermano, de quitar de nosotros, de limpiarnos de nosotros todo lo que dijo, lo que dice Pedro ahí en el versículo 1 del capítulo 2, donde leímos, desechando pues toda inmundicia, malicia, hipocresía, engaño, desechando, quitando. Eso es, hermano, para que crezcamos para salvación, porque acuérdate, es el proceso de santificación, porque sin santidad, hermano, nadie va a poder ver a Dios. Entonces, es importante, hermano, nuestro carácter espiritual. Sí, porque Dios es espíritu y la ley es espiritual. Y ya no vamos a ver los versículos. Entonces, déjame decirte, hermano, que la palabra de Dios es el único instrumento, hermano, capaz de llevar al ser humano a una vida de santificación. Solamente la palabra de Dios. No hay otra cosa. Ahora, como conclusión, hermano, te voy a hacer estas preguntas y tú medítalas y reflexionalas y te las llevas a tu casa y, y habla con Dios. ¿Cuánto has crecido o estás creciendo? ¿Has crecido desde el día que naciste de nuevo? ¿Cuánto, cuánto estás deseando la palabra de Dios? ¿Cómo está tu vida de santidad? Debemos de evaluarnos, hermano. eh, Cada día debemos de evaluarnos cuántos de nosotros verdaderamente hemos desechado, quitando las cosas del viejo hombre y cuánto hemos crecido verdaderamente en el carácter espiritual. Ahorita yo les recomiendo en el nombre de Jesús a ustedes y a los que nos ven y a los que puedan ver este video más tarde, hermanos, que se examinen o nos examinemos si hay evidencias de un nuevo nacimiento en mi vida. Si hay evidencias verdaderamente de que soy salvo, soy salva, que soy un hijo, una hija de Dios. Y si sí, bueno, empieza a desarrollar, a disciplinar un carácter espiritual. Empieza verdaderamente a desear las cosas de Dios. Empieza a buscar verdaderamente las cosas que están arriba en el cielo, no las de la tierra. Empieza a crecer. Empecemos, hermano, a disciplinarnos, a tener un carácter espiritual. Acuérdate que el vivir para la carne es muerte, pero el vivir para el espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, oremos en el nombre de Jesús.
Padre, te adoramos y te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Gracias en esta noche por tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Que tú sigas obrando, bendiciendo, Señor, nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros nos podamos examinar, Señor, constantemente si hay evidencias en nuestra vida de un nuevo nacimiento, Señor, si somos salvos, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, cada día, Padre Santo, a formar, a desarrollar un carácter espiritual, Padre, como hijos de Dios, acomodando lo espiritual, buscando las cosas de arriba, no las de la tierra, Señor Dios Todopoderoso, sacrificando esta carne juntamente con sus pasiones y los deseos, andando en el Espíritu, Señor, todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, te damos gloria en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.